Buenas noches, te habla Conejo Negro. Se acabaron las vacaciones y ahora llegan nuevas recopilaciones, nueva imagen del canal. Si quieres que platiquemos un rato más, quédate al final. Pa' pronto, comencemos con historias ocurridas en Día de Reyes. Ponte cómodo, acércate un café o un chocolate y un pedazo de rosca, que tenemos 40 minutos de relatos de terror por delante. La oscuridad llega ahora. ¿Sabías que en los 90 un globo puso en riesgo a la tripulación y a los pasajeros de un avión que venía entrando a la Ciudad de México? Era un globo con carta a los Reyes Magos. Por un lado, pienso que está bien que ya no se produzca tanta basura de globos. Por otro, siento feo al ver cómo se mueren las tradiciones. Cuando estaba en la primaria, en la escuela nos daban un globo a cada quien para que le amarráramos al cordel nuestra carta a los Reyes Magos. Luego todos al mismo tiempo lo soltábamos. Mirar al cielo nunca me dio vértigo, solo cuando veía subir esa nube de globos de todos los colores. Ahí me daba cuenta de que el cielo no era más que un vacío espantoso, pero hacia arriba. Pensaba que si nada nos jalara al suelo, nos iríamos flotando, igual que los globos. Por cosas como esta, tengo recuerdos raros de esas fechas. Tengo muy grabada la cara y la voz de un compañero que me dijo que me asegurara bien de amarrar la carta, que si se caía la carta, no me iban a traer nada. También recuerdo la cara de otro que nos dijo que un primo suyo le contó que si tu globo regresaba, si tu carta volvía contigo, te ibas a morir o te iba a pasar algo muy malo. A mí me daba ilusión recibir los regalos, pero el ritual, la verdad, se me hacía aterrador. La noche antes casi nunca dormía. Me quedaba con los ojos abiertos, escuchando el más mínimo ruido de la casa. Cuando tenía como 10 años, empecé a sospechar que eran mis papás. Yo hacía como que creía, ellos hacían como que los reyes venían. Mientras nadie rompiera ese acuerdo silencioso, todo funcionaba. Nunca tuve intenciones de espiar o de irme a asomar. No por miedo, sino porque era obvio que de esa mentira me convenía formar parte. Ese año en la escuela, doblé la carta en 4 y la amarré al cordón del globo. Al primer intento quedó floja. La doblé en 8, luego la hice rollo. Nada me convencía de que la carta se iba a quedar en su lugar. Otros años lo había hecho sin preocupación y nunca pasó nada. Siempre me traían lo que pedía. Ese día no estaba conforme. Tenía la sensación de que si algo salía mal, no iba a haber a quién reclamarle. Dañé tanto la hoja intentando que se quedara en su lugar que tuve que volver a hacer la carta. Los demás ya habían terminado y yo seguía ahí, inconforme. Fue entonces que nos mandaron a llamar a todos los grupos. Salimos al patio, esperamos el conteo de la directora. Y entonces todos al mismo tiempo lo soltamos. De los más de 200 globos, 1 o 2 no subieron. 2 compañeros me voltearon a ver. Yo no despegué la vista del mío. Un globo verde con una estrella impresa en tinta blanca.
la estrella de Belén. Los globos subieron hasta que se volvieron puntos en el cielo. En algún momento dejé de distinguir cuál era cuál, y eso de alguna manera me tranquilizó. A las 9 de la noche ya debería estar acostado. A las 10 normalmente estaría dormido, pero ese era un día especial, y yo solo daba vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Ese año todavía compartía cuarto con mi hermano, pero él no estaba. Se había ido de vacaciones con mis tíos. Era muy tarde, pero me resistía a ver el reloj. Sabía que si miraba la hora, el tiempo se iba a hacer más lento. No hierve el agua si estás cuidando la olla. Guardé silencio. Abajo solo se escuchaba la televisión. Estaba prendida, pero como si nadie la estuviera viendo. No sé qué me llamó la atención de la ventana. Me levanté y corrí un poco la cortina. La calle estaba tranquila. Vi que no estaba el carro de mi papá, lo que significaba es que mis papás no estaban en la casa. Miré la hora, 10:42. Ya iba a soltar la cortina cuando vi algo flotando en la calle, casi a la altura de mi ventana, pero como a unos 20 metros hacia el norte. Era un rostro blanco, una cara que se acercaba, que me miraba. Por lo oscuro de la calle tardé unos segundos en entender que se trataba de un globo, uno de esos que a veces se quedan atorados en cables o en árboles. Este volaba bajo, pero se mantenía a la altura de un segundo piso. Venía hacia mí. Venía con esos movimientos torpes de los globos viejos, como si alguien lo jalara desde abajo, pero no había nadie. No avanzaba parejo, daba pequeños tirones, se detenía y luego seguía, siempre hacia mi dirección. Sabía que era un globo, pero no dejaba de darme miedo. El problema era el rostro. No estaba bien impreso, un ojo estaba más arriba que el otro. La sonrisa se veía chueca, corrida. No parecía un dibujo hecho a propósito, parecía un error. Y eso lo hacía peor. Cerré la cortina, pero me senté en la cama sin dejar de mirar hacia la ventana. Estaba seguro de que algo iba a suceder. La ansiedad me ganó. Me levanté rápido para correr la cortina y convencerme de que no había nada. La cara estaba ahí, pegada al vidrio, como queriendo ver, como queriendo entrar. Por nada del mundo me iba a atrever a abrir la ventana. Jamás lo hubiera hecho hasta que le vi el papel colgando del cordel, la carta. Parecía una hoja de mi libreta y lo poco que se alcanzaba a ver de la letra era idéntica a la mía. Pero ese no era el globo verde que yo solté, no era el que me había dado la profesora. Pensé en abrir la ventana, pensé que todavía estaba a tiempo de que se fuera, pero no se iba. El globo explotó frente a mí. La carta cayó dentro de la casa, sobre el techo de lámina de la azotehuela. Me quedé inmóvil. Podía regresar a la cama y tratar de dormir, cosa imposible, o asomarme y recuperar la carta. No saber si realmente se trataba de mi carta me iba a tener peor.
Bajé. No había duda, era mía. La letra se parecía demasiado. Mi nombre estaba ahí. Las cosas que había pedido también. Si no era mi carta, era una copia demasiado bien hecha. Pensé que quizás se había regresado porque no puse la dirección. Pero no tenía lógica. Nunca la había puesto. Y aún así todos los años me llegaban los regalos. Subí a mi recámara resignado, dándole vueltas a mis creencias, a lo que sabía y a la mentira que no quería aceptar. Mis papás seguramente salieron en el carro a comprar los juguetes. Ese fue el último pensamiento que tuve antes de quedarme dormido. Minutos u horas adelante me despertó un ruido. Luego otro. Sonidos de alguien que no conocía la casa a oscuras. Algo cayó, un mueble fue empujado por accidente. Y luego un vidrio roto, ahogado, como si lo hubieran quebrado con un trapo. Pensé que me había quedado dormido solo unos minutos. Miré la hora y eran las 4 de la mañana. Abajo no sonaban como mis papás. Y la verdad es que yo ya estaba muy grande para creer en los Reyes Magos. Tus papás están durmiendo. La voz susurró a un lado. Lo dijo para asustarme. Sentí un frío bajarme de la frente al cuello. Volteé. El globo con cara flotaba a mi lado. La ventana estaba abierta. Me tapé de pies a cabeza con la cobija, no porque creyera que eso me iba a proteger, sino porque sabía que el globo seguía ahí, flotando en algún punto del cuarto, y no quería verlo. Me quedé inmóvil, escuchando mi propia respiración. De pronto pasó una corriente de aire por el cuarto, no fuerte pero suficiente. Sentí cómo se movía la cobija. Estoy seguro de que eso fue lo que se llevó al globo. La ventana se cerró de golpe. Yo no me destapé. Escuché pasos. La puerta del cuarto se abrió. Alguien se quedó ahí parado unos segundos, como revisando que todo estuviera en orden. No me moví, no dije nada. Creo que eran mis papás. 2 horas después, sin haber dormido nada, bajé porque escuché a mi mamá hablando fuerte. Resulta que de madrugada se metieron a robar. La puerta estaba forzada, había una ventana rota, cosas en el suelo, las repisas movidas, los libreros revueltos. Se llevaron algo de dinero, cubiertos, sartenes y todos los juguetes que nos trajeron a mí y a mi hermano. Mis papás me sentaron en el sillón, me pidieron disculpas, me explicaron la situación y que ya no tenían dinero para reemplazar lo que se habían llevado los ladrones. A cambio me ofrecieron faltar a la escuela y llevarme a desayunar a donde yo quisiera. Acepté. Iba con una sensación rara. Creo que fue la primera vez en que pensé como adulto y me convencí de que así eran las cosas. De regreso, mi papá vio a un globero rematando lo que le había quedado del día anterior. Me preguntó si no quería uno. Miré y me asusté, ya que todos los globos tenían la misma cara. La cara que me miraba por la ventana. Le dije que no, educadamente, pero estaba muerto de miedo.
Lo que más me aterró no fue que todos los globos tuvieran el mismo rostro, sino que era la misma cara del señor que los vendía. Estoy segura de que se me cayeron, o más bien de que los tiré cuando saqué el teléfono. 3,000 pesos, ¡qué coraje! ¿Tú crees que me los iban a devolver? No digo que no haya gente honrada, pero eran las 11:30 de la noche. 3,000 pesos extras completan para la casita de muñecas que te pidieron. Y eso era justo lo que traíamos de dinero, lo único. Me acuerdo perfecto de esa desesperación. Ya le habíamos comprado juguetes a la niña, faltaba el niño. A los dos les íbamos a sustituir sus deseos por algo más económico. No me da pena decirlo, lo poquito que les podíamos dar era con trabajo honrado. Media quincena de trabajo honrado se me salió del pantalón cuando saqué el teléfono. Pensé en ir a pedirle a mi hermana, pero me empezó a estresar la hora. Algunos puestos ya estaban levantando. Otras veces el tianguis se quitaba hasta las 6 de la mañana, pero esa noche no. Caminamos hasta el final del tendido. Ahí ya no había casi nadie. Los últimos vendedores tenían poca gente. Lo importante siempre estaba al centro. Nosotros llegamos hasta allá porque por allá habíamos dejado el carro donde no estaban cobrando estacionamiento. Después de la última lona había una mesa blanca de plástico y una persona. Estaba cruzada de brazos, con la barbilla recargada en el pecho, como dormida. No vendía nada, no tenía nada en la mesa, excepto un letrero sencillo que decía: préstamos. Por la ubicación no creo que nadie hubiera notado su existencia. Después de la mesa ya no había nada. Solo la calle, oscura, silenciosa, peligrosa. Ya nos íbamos cuando sentí que alguien caminaba detrás de nosotros. No vimos en qué momento se levantó, nos detuvo, yo me contuve de gritar. Nos preguntó que por qué no llevábamos los juguetes del niño. Nos vimos las manos, era cierto. Solo llevábamos lo que nos había encargado la niña. Pero, ¿cómo sabía este señor? Luego, preguntó si a nosotros se nos habían caído 3,000 pesos. Usted los tiene, le dije queriendo sonar como pregunta y afirmación al mismo tiempo. Dijo que tenía más que esos 3,000, mucho más. Regresó a su mesa y nos pidió que lo acompañáramos. Mi esposo se quedó callado. Cuando se queda así es porque algo no le gusta, yo lo sé, aunque no me lo diga. Me hizo una seña para que no fuéramos, pero no le hice caso. El sujeto abrió una bolsa, sacó un fajo de dinero y lo puso sobre la mesa. Para que le compren lo que el niño encargó. Me extendió el dinero. Yo ya lo iba a tomar cuando mi esposo me detuvo. Dijo que no, que muchas gracias. El tipo lo miró con una sonrisa que decía muchas cosas. Mentándole la madre parecía una de ellas. Le hubiera hecho caso, pero mi mente estaba en otro lado. Estaba pensando en la hora, en llegar a la casa con las manos vacías, en tener que ir a despertar a mi hermana. Pensé en la ilusión de mis hijos, así que acepté el dinero. Me pidió mi identificación, me habló de pagos, de plazos,
de una cuenta para depositar. Dijo que en total por los 3,000 pesos iba a terminar pagando 800 de intereses. La verdad es que no sonaba mal. Con el dinero en mano regresamos por donde veníamos. Fuimos directo a los puestos donde tenían los juguetes de nuestra propia lista. Antes de llegar se me vino una idea a la mente e inmediatamente se la comuniqué a mi esposo. ¿No te diste cuenta que el tipo ni nos pidió la dirección? Te pidió la identificación, respondió serio. Entonces me acordé de que no me la había devuelto. Regresé corriendo. La mesa ya no estaba. El tipo tampoco. Compramos rápido, nos fuimos a la casa. Yo iba feliz, habíamos salvado la noche, pero algo no dejaba de darme vueltas. El tipo, todo había pasado como si hubiera sido un sueño. Me habló de una cuenta de banco, pero nunca me la dio. Además, no firmé nada. Revisé el dinero por si era falso. No lo era. Esa noche casi no dormimos haciendo de todo. Como a las 2 de la mañana bajamos los juguetes del carro y los pusimos en la mesa de la televisión. A las 4 nos subimos a dormir, pensando que ese año despertaríamos antes que los niños. A las 6 escuché que ya estaban rompiendo cajas. Me quedé en la cama hasta que oí que algo no cuadraba. Sonidos electrónicos, un parlante, una consola y la voz de un adulto. Bajé corriendo. El niño estaba jugando con un PlayStation 4. La niña tenía un castillo enorme de 3 pisos con luces y sonidos. No lo que compramos, pero sí lo que pidieron. Y sentado ante la mesa del comedor estaba el tipo del préstamo. Mi esposo bajó como rayo y se fue contra de él. Lo tomó de la camisa, le preguntó cómo se había metido a la casa. El tipo le habló en voz baja solo para que él lo escuchara. Le dijo a mi esposo que lo soltara y le preguntó que si quería morir enfrente de los niños. Y luego, para que solo él viera, se llevó la mano a la cintura y le mostró una pistola. ¿Cómo supo dónde vivíamos?, pregunté yo. Puso mi identificación sobre la mesa, lo que me hizo sentir muy tonta. También puso un papel, un contrato. Lo tomamos entre mi esposo y yo. No hablaba de cantidades, no hablaba de dinero. Decía que era un préstamo a 1 año, nada más. Estábamos confundidos hasta que el tipo nos señaló una cláusula escrita de una forma que si no estabas acostumbrado a leer contratos, se te pasaba por alto. La cantidad se pagaría con labor, con trabajo. Eso fue lo único que explicó. Mi esposo volvió a preguntar cuánto, cuándo, dónde. El tipo no respondió. Sacó más dinero de la bolsa. Lo acomodó con calma sobre la mesa. 54,000 pesos para completar 60,000. No los empujó hacia nosotros, solo los dejó ahí como si ya no fueran suyos. Dijo que después pasaría por nosotros a cobrar y nada más. Se fue sin despedirse. Los niños seguían jugando, reían. No habían volteado ni una sola vez a la mesa del comedor. Esa mañana
Casi no hablamos, pasamos el día como si estuviéramos esperando a que pasara algo. Cada ruido afuera nos hacía asomarnos por la ventana. No tardaron en llegar más instrucciones. Ocurrió un domingo como a las 9 de la mañana. Una camioneta se estacionó frente a la casa. No tocaron el claxon, tocaron la puerta una sola vez. Me dijeron que tenía 40 minutos para arreglarme. Se quedaron afuera mirando el reloj. No me dijeron a dónde íbamos. Durante un año pagué con trabajo. Todos los domingos de 2015, de 11 de la mañana a 11 de la noche. El edificio estaba por Vallejo, en una zona industrial. Por dentro parecía un call center, pasillos largos, cubículos alineados, audífonos grandes, monitores viejos. La luz que venía del techo era blanca, pareja, sin sombras. Había un reloj digital enorme, colgado alto, visible desde cualquier punto, siempre marcando la hora exacta. Había más personas en otras áreas, algunas entraban antes que yo, otras salían después. Nadie preguntaba qué hacía el de al lado, nadie cruzaba palabras innecesarias. Mi trabajo era ver videos para decidir qué eran, clasificarlos, etiquetarlos, describirlos, separarlos para que alguien más pudiera encontrarlos después. Había carpetas de payasos asesinos, de bromas que terminaron en muerte, de accidentes violentos, de ejecuciones grabadas con mala resolución, de material prohibido, de cosas sin contexto, de videos sin final. Había que decidir si eran reales, si la persona sabía que estaba siendo grabada, si el sonido era un grito, una risa o algo que no se parecía a ninguna de las dos. Algunos videos eran muy similares entre sí, otros no se parecían a nada. En esas oficinas nos trataban bien, nos daban lunch, nos hablaban con educación. La persona encargada siempre estaba limpia, peinada, puntual. Nunca miraba la pantalla, nunca preguntaba qué habíamos visto. Decía que el trabajo era necesario, que alguien tenía que hacerlo para mejorar la experiencia de los clientes que accedían a la plataforma. Mi esposo sabía lo que hacía, solo él, los niños no, nunca. El contrato terminó un año después sin ceremonia. Me ofrecieron dinero extra como agradecimiento, pero no lo tomé, lo dejé sobre la mesa. Antes de irme de esas oficinas, alguien dijo, como quien hace un comentario cualquiera, que Fernando, mi hijo, en la carta les había pedido un Xbox a los Reyes y que ellos ya lo tenían, que estaba en la bodega, que si no quería ir por él. No respondí, no pregunté nada, me fui. Ese lugar donde eran las oficinas, al día de hoy está abandonado, o eso dicen. A veces paso por ahí, de noche hay luces prendidas, no siempre, solo algunos días. Hace poco Fer, ya grande, me dijo, ¿te acuerdas una vez en que los Reyes Magos sí nos trajeron todo lo que pedimos? Yo no supe qué contestar.
mí el Día de Reyes me hace llorar. No siempre fue así, o quizás sí, pero antes no sabía explicarlo. La muerte de mis padres me marcó cuando yo era niño. Murieron en una fiesta, en una balacera, pero de eso no quiero hablar hoy. Lo que importa es lo que vino después. Me fui a vivir a casa de una tía. Ella no me quería, no lo digo con rencor. Con los años entendí que no todos pueden fingir que son felices con aquello que no eligieron. Ella tenía 2 hijas, mis primas, y con ellas sí era distinta. En Reyes les traía todo, juguetes nuevos, caros, envueltos con cuidado. A mí me dejaba algo usado, en mal estado, viejo. Yo no era su hijo, lo entiendo, pero como mis padres hacían un gran esfuerzo por cumplirme cada deseo, entonces el contraste dolía más esos días. Fue en esa casa donde supe que los Reyes Magos no existían. La primera vez que pasé el 6 de enero ahí, mis primas bajaron corriendo a la sala para encontrar todas sus cartas cumplidas. Yo fui después. En la sala, para mí, solo había un libro usado. De puro coraje me senté y lo leí en una sola noche. Me gustó mucho, pero no le dije a nadie. A mitad del libro había una flor prensada, una magnolia. Más tarde en la escuela escuché que alguien dijo cerca de mí que al huérfano no le habían traído nada a los reyes. Llegué a casa de mi tía llorando. Ella me regañó. Me explicó que los reyes no existían, que eran los papás y que como yo no tenía papás. Se llevó la mano a la boca, reconociendo que acababa de decir una estupidez, y me pidió perdón. Pero también me pidió cuando ya me iba que por favor no le fuera a decir nada a sus hijas, porque ellas todavía tenían la ilusión. Nunca se me pasó por la cabeza arruinarle eso a mis primas. Ellas seguían escribiendo sus cartas y yo también hacía la mía, porque si no, se ponían a preguntarme cosas y yo no sabía qué responder. Cada año era igual, a ellas todo, a mí algo usado, algo descartado. Casi siempre eran libros, y todos tenían una magnolia prensada. Se sentía como una burla, como si alguien se estuviera riendo de mí. No sé si fue instinto de preservación o simple terquedad, pero todos esos libros los leí a escondidas y los disfruté bastante. Con los años entendí que, aunque mi tía no me trataba igual que a sus hijas, durante un tiempo me dio techo, de comer y una vez al año un regalo y una flor. Yo quería a mis primas y ellas me querían a mí. Cuando su mamá no veía, me dejaban jugar con sus juguetes. Sabían que algo no estaba bien, pero no decían nada. Fingían no darse cuenta, tal vez para hacerme sentir mejor, o tal vez para que ellas no se sintieran mal. Yo sabía que sí sabían. Lo confirmé el día en que me fui de esa casa a los 14 años. Una de mis primas me buscó para felicitarme. Me dijo que qué bueno que me podía ir, que me esperaba que fuera muy feliz. Me pidió disculpas por ella y por su hermana. Ese día me explicó algo que nunca me habían dicho. Mi tía estaba enferma, tenía cáncer. Los doctores le dijeron que no iba a vivir demasiado, que quizá no vería a sus hijas crecer. Así que vivía con miedo, miedo de morirse joven, miedo de dejar a sus hijas sin mamá, miedo de que nadie se hiciera cargo de ellas.
Esperaba que mis padres lo hicieran, y cuando mis padres murieron primero, algo se le rompió para siempre. Dijo mi prima que desde entonces vivía enojada con el mundo, con el tiempo, con todo, que les daba todo lo que podía a sus hijas mientras estuviera viva, adelantándose a la ausencia. Mi prima no esperaba que yo comprendiera a su mamá, tal vez solo que la compadeciera. Yo nunca iba al cementerio a visitar a mis papás. No quería ir con mi tía. Mejor dicho, no quería ir acompañado. De niño soñaba con crecer, subirme solo a un camión, ir por mi cuenta, pararme frente a las tumbas sin que nadie me dijera que ya nos teníamos que ir. Lo hice cuando murió mi tía. Ese día fui solo al cementerio. Mi tía no fue la mejor persona, pero no me dejó en la calle cuando mis papás se fueron, así que en honor al humilde regalo que me daba cada 6 de enero, llevé una magnolia para ella. Caminé entre las tumbas buscándola. Cuando llegué, entendí algo que no había querido ver antes. Me di la vuelta, caminé unos pasos más. Ahí estaban mis padres, las tumbas de mis padres. Un árbol de magnolias le daba sombra. No era raro, no era extraño, era solo un árbol, pero ahí, parado, con la flor en mano, pensé en los libros, pensé en la magnolia prensada, pensé en que nunca faltó, en que siempre era la misma. Entendí que no había sido mi tía. Mis padres se murieron cuando yo era niño, pero cada 6 de enero alguien se acordó de mí. Los visito seguido a los 3 en el cementerio, pero cada 6 de enero les llevo una magnolia. No de las que les caen del árbol que les da sombra, les llevo una fresca y me siento un par de horas a leerles cuentos. De nuevo, gracias por formar parte de esta comunidad. Espero te hayan gustado los cambios. También habrá programación nueva, nuevas maneras de que interactuemos. Pero por el momento es todo. Y aquí te dejo una recomendación de relatos para escuchar a continuación.